con estos niveles de lectura. El segundo nivel es el nivel inferencial. Este nivel supone una mayor exigencia en cuanto a la comprensión de lectura. Fijémonos que dice inferencial, es decir, que está basado en las inferencias que yo puedo hacer en el texto, del texto, perdón. Podríamos decir que es el código secreto que está entre líneas en el texto, como lo dice la definición. Consiste en descubrir la información no explícita, es decir, lo que no está en el texto explícitamente, pero que yo debo deducir o que yo debo inferir, ¿sí? Que no aparece escrito en el texto. Hay ideas que se necesitan sobreentender para poderlo comprender. Al hacer inferencia buscamos el significado más allá de lo literal, muchachos. Es decir, que hay que hacer un ejercicio mucho más complejo en la comprensión de lectura. Analizar, comprender, inferir. ¿Sí? Somos capaces de deducir nueva información a partir de la que nos es dada. O sea que yo puedo llegar a inferir informaciones mucho más, ¿cierto?, de las que me dan literalmente. Los buenos lectores aprovechan las pistas contextuales, mucho ojo acá muchachos. Los buenos lectores aprovechan las pistas contextuales. Es decir, que este nivel de lectura está muy asociado al contexto de la lectura, al contexto del autor, podríamos decir de esa manera. Y obviamente, pues que el contexto nos va a ayudar bastante para identificar, por ejemplo, el tipo de texto, ¿sí? Incluso hasta podríamos identificar también un momento histórico que haya vivido el autor. Bueno, la comprensión lograda y su conocimiento general para atribuir un significado coherente al texto. Vamos entonces a mirar un ejemplo para este nivel de lectura, muchachos. Les he traído un fragmento de la obra de Don Quijote de la Mancha. Dice: Oh bella ingrata, carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso, tomado del libro de Miguel de Cervantes Saavedra. Soberana y alta señora, el herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene. Si tu hermosura me desprecia, si tu valor no es mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea asaz de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita que, además de ser fuerte, es muy duradera. Mi bien escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que por tu casa quedó. Si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniera en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo. Tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Muchachos, fijémonos acá el estilo en que está escrito el texto. Es un estilo epistolar. ¿Qué significa eso, muchachos? Que es una carta, ¿cierto? Y miren toda la carga emotiva que tiene dicho texto. Es una carta de amor, es una carta, digamos, de sufrimiento, porque pues el amor conlleva también el sufrir, ¿cierto? Por no tener a su amada al lado. Fijémonos que él prefiere hasta quitarse la vida por no tenerla, ¿cierto? Es decir, no, al no tenerla, pues prefiere mejor morir que seguir viviendo, ¿sí? Entonces, y además que es un poquito complejo el fragmento, porque está escrito en un castellano antiguo, del siglo XVIII, perdón, del siglo XVII. Bien, el caballero de la triste figura, pues entonces se supone, da a entender de que es Don Quijote, ¿sí? Para los que se han leído Don Quijote de la Mancha, pues eh, saben de qué les estoy hablando. Bueno, vamos entonces a mirar una preguntita estilo IFEX, muchachos. Dice, de la carta anterior se puede afirmar que, o sea, ¿qué puedo afirmar yo? Afirmar ciertamente del texto. A. Es un texto que hace parte del mundo novelesco creado por Cervantes en el siglo XVII. B. Es un texto en el que se alude el amor cortés del siglo XVI. C. Es un texto en el que se expresan los sentimientos de Cervantes. D. Es un texto que hace parte de una colección epistolar del siglo XVII. Bueno, muchachos, fijémonos aquí, vamos a ir descartando las respuestas. Vamos con la D. Es un texto que hace parte de una colección epistolar del siglo XVII, pero no nos explican en qué colección específicamente, ¿sí? Nos dicen qué colección.
Además que Don Quijote de la Mancha no es una colección epistolar, es un libro, este es un fragmento de una carta que él escribió dentro del texto, pero el texto es de carácter narrativo, no es un texto a manera de carta. C. Es un texto en el que se expresan los sentimientos de Cervantes. Muchachos, Cervantes no es Don Quijote. Cervantes es el autor, más Don Quijote es el que expresa todos esos sentimientos y esas emociones. Me pueden decir, profe, pero es que Cervantes es el autor y él se lo inventó y él está hablando detrás de él. No, no podemos irnos con esa idea, muchachos, porque muchas veces lo que trata de expresar el autor mediante un personaje pues no necesariamente lo que siente ni lo que él vivió, ¿sí? Muchos de los autores lo hacen, pero en este caso Cervantes pues no tiene como esa carga emocional pues eh, que tenía pues sobre Dulcinea. O sea que la C tampoco es. B. Es un texto en el que se alude el amor cortés del siglo XVI. Aquí está la cáscara, muchachos. Porque sí, es un texto que se llama el amor cortés. ¿Qué es el amor cortés? Ese amor de los caballeros, a sus princesas, a sus doncellas. Pero ¿cuál es la cáscara? Siglo XVI. El texto es escrito en el siglo XVIII. ¿Sí? Y fijémonos, perdón, sigo otra vez con el siglo XVIII, siglo XVII, perdón muchachos, siglo XVII. O sea que entonces la B tampoco es. La A es la respuesta correcta, dice, es un texto que hace parte del mundo novelesco. ¿Qué es el mundo novelesco? Del de Don Quijote, creado por Cervantes en el siglo XVII. Miremos dónde está la clave de lectura. Perdón, acá chicos. Mírenlo acá, aquí en como en el encabezado, muchachos, perdón. Se me fue aquí, esto se me fue. Ay, Dios mío. Bueno, fijémonos aquí abajo de O Bella Ingrata, del título, dice, Carta de Don Quijote de Dulcinea del Toboso, tomado del libro de Miguel de Cervantes Saavedra. Mírenlo acá, ahí está, tomado del libro de Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Cuál es el libro? Ese mundo, ¿qué? Novelesco. Es decir, el mundo novelesco de Don Quijote, creado por Cervantes en el siglo XVII. Es decir, que el mismo texto, muchachos, el mismo texto me está dando, ¿cierto? Me está dando la respuesta al principio del texto. Es decir, me está refiriendo a la fuente de donde fue extraído el texto. ¿Qué es cuál? Don Quijote de la Mancha, tomado del libro de Miguel de Cervantes Saavedra. Bien. Es decir, está, digamos, explícito en cuanto a la respuesta, pero yo debo de inferir que todo ese mundo novelesco creado por Cervantes. ¿Cuál es el mundo novelesco? Pues obviamente la obra de Don Quijote de la Mancha. Además que aquí en el texto no nos está diciendo quién es Don Quijote, ¿cierto? Sí nos está diciendo quién es Don Quijote porque dice carta de Don Quijote de Dulcinea, pero tenemos que inferir que es ese mundo novelesco del cual se extrajo la carta. Bien, vamos a mirar una segunda pregunta, muchachos. En la carta a la expresión mi buen escudero Sancho le subyace una relación entre. Bueno, entonces aquí hay que mirar ese enunciado bien. Dice, en la carta a la expresión mi buen escudero Sancho le subyace. Subyace es que está por debajo, ¿cierto? Algo que está por debajo, algo que está implícito. ¿Qué es lo que subyace? Hay una relación entre quién? Pues entre Don Quijote y Sancho. Vamos a mirar cuál es esa relación. A, criado y rey. B, esclavo e hidalgo. C, asistente y noble. D, labrador y señor. La A, muchachos, no es, porque Don Quijote era ¿qué? Un caballero, no era un rey. Sancho sí era el criado, sí era criado, es decir, era el que le servía a Don Quijote. Pero en este caso, muchachos, no podemos decir de que sea la A, porque pues por la palabra rey, pues obviamente se cae por su propio peso. B, esclavo e hidalgo. Pues muchachos, estamos en el siglo XVII, perdón, y pues Sancho no es ningún esclavo, porque si alguien se ha leído Don Quijote, Sancho se va con Don Quijote porque él quiere, no porque Don Quijote lo obliga. C, asistente y noble.
Esta respuesta es la que más se relaciona con el enunciado. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, muchachos, los caballeros, ¿cierto? Eran parte de la nobleza del rey, de la monarquía, ¿sí? Entonces, Don Quijote es noble por ser supuestamente pues caballero y asistente. El escudero es el que le lleva el escudo al caballero o la espada, ¿cierto? De ahí viene la palabra escudo, escudero, o es como el asistente, el que le lleva pues como sus cosas. De labrador y señor, pues no, porque Sancho no es ningún labrador y Don Quijote pues sí sería un señor, pero se quita la D porque obviamente no es labrador.